Bienvenidos a otro video más de Derecho Penal. En este nuevo video hablaremos de la conducta y de su ausencia. Esto es orden social. De lo primero que tenemos que hablar es sobre su denominación. La denominación que más se utiliza es la de conducta, ya que esta puede ser una acción que es una actividad voluntaria o una omisión que es la inactividad. Es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario, ya sea positivo o negativo, encaminado a un propósito, lo que implica que solo los seres humanos pueden cometer conductas ya sean positivas o negativas. Ahora bien, es voluntario porque es decisión del sujeto y es encaminado a un propósito porque tiene una finalidad al cometerse la acción o una omisión. Por sujetos se entiende a aquellas personas que participan directa o indirectamente en el delito, es decir, quien comete la conducta antisocial tipificada por la ley como delito o aquella que ya sea que la resienta directamente en su persona o en sus bienes, que es la víctima, o quien de manera no directa sufre de una afectación por esa conducta, que en este caso sería conceptualizada como víctima indirecta. En cuanto a la participación, se conoce al o a los victimarios, y que de acuerdo al momento procesal en el que se encuentre la investigación del delito, tiene una denominación diferente. Antes de judicializar, se le conoce como indiciado. Una vez judicializado y formulada la imputación por parte del Ministerio Público, se conoce como imputado. Después de que se le haya dictado auto de vinculación a proceso, se le conoce como imputado o vinculado. Una vez que el Ministerio Público formula la acusación y hasta que se le dicta sentencia, se le conoce como acusado. Y con sentencia se le conoce como sentenciado. El Código Penal del Estado de Puebla establece en su artículo 21 que son responsables de la comisión de un delito los que toman parte en su concepción, preparación o ejecución, los que inducen, compelen o instiguen a otro a cometerlo o se sirva de otro como medio, y los que por acuerdo previo presten auxilio o cooperación de cualquier especie con posterioridad a la ejecución del delito. En el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice cómo será el proceso penal y sobre cuáles principios se regirá, y en su apartado B nos señala cuáles son los derechos de toda persona imputada. Por sujeto pasivo se reconoce a la víctima directa o a la víctima indirecta. La víctima directa es aquella que materialmente resiente el daño, ya sea en su persona o en sus bienes. Y la víctima indirecta no resiente directamente en su persona el daño infligido por el sujeto activo del delito. Lo resiente de manera material o moral. La actual posición del Estado frente a este sujeto del delito es de protección, privilegiando en todo medio alterno de solución y aún en algún beneficio de preliberación el pago de la reparación del daño, además de que se creó constitucionalmente la figura del asesor jurídico y se cuenta con la Ley General de Víctimas publicada el 9 de enero de 2013. Es importante mencionar que la víctima puede ser colectiva o individual. Por objeto del delito se entiende a la persona o cosa sobre la cual recae la conducta del sujeto activo del delito, y se divide en dos. Primero, el objeto jurídico o bien jurídico tutelado, y segundo, el objeto material o instrumento del delito. Objeto jurídico o bien jurídico tutelado. Cada sociedad determina cuáles son los bienes que tanto individual como colectivamente le interesa proteger. Por ende, el tipo penal encuentra sus cimientos en esos bienes jurídicos tutelados o protegidos por el Estado. Existen bienes jurídicos del particular, como son la vida y la libertad en todas sus formas de manifestación, y bienes jurídicos colectivos o universales, generalmente relacionados con el Estado, tales como la seguridad nacional, la seguridad pública, las vías de comunicación, entre otros.
Objeto material o instrumento del delito. Es la persona o cosa que resiente directa o indirectamente el daño, es decir, es el objetivo de la conducta delictiva. Tratándose de personas, es aquello que atenta contra su integridad física o incluso moral, por lo que el objeto material además será la víctima material del delito. Cuando hablamos de cosas, se trata de todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, sobre los cuales puede recaer la conducta delictiva. Empecemos por la acción. El acto o la acción en estricto sensu es todo hecho humano voluntario, todo movimiento voluntario del organismo humano capaz de modificar el mundo exterior o de poner en peligro dicha modificación. Para Cuello Calón, es el movimiento corporal voluntario encaminado a la producción de un resultado consistente en la modificación del mundo exterior o en el peligro de que la produzca. La omisión, en cambio, radica en un abstenerse de obrar, simplemente en una abstención, en dejar de hacer lo que se debe ejecutar. Para este mismo autor, la omisión consiste en una inactividad voluntaria cuando la ley penal impone el deber de ejecutar un hecho determinado. En cuanto a la omisión, esta puede ser omisión simple, también conocida como omisión propia, o en su caso, comisión por omisión, o también conocida como omisión impropia. Omisión simple u omisión propia. Consiste en un no hacer voluntario o culposo violando una norma preceptiva, produciendo un resultado típico, violación jurídico de obrar. Solo se viola la norma que ordena, porque la gente no hace lo mandado. Comisión por omisión u omisión impropia. Se produce un resultado típico y material por un no hacer, voluntario o culposo, como delitos de olvido o voluntad no consciente, violando una norma preceptiva y una norma prohibitiva. Se infringen dos normas: la dispositiva, que impone el deber de obrar, y la prohibitiva, que sanciona la causación del resultado material penalmente tipificada. Vayamos ahora a ver la diferencia entre la omisión simple y la comisión por omisión. En la omisión propia, el sujeto se limita a no intervenir ante un peligro ya existente, dejando que siga su curso y sin responder del resultado. En la comisión por omisión, esta crea, desencadena e incrementa el peligro cuyo resultado responde el sujeto. En los delitos de olvido, suele integrar delito si el autor no procuró, por falta de cuidado o diligencia, recordar la acción debida. En realidad, el delito de olvido no está calificado como tal dentro de nuestra legislación. Simplemente es un criterio de carácter doctrinal. Simplemente, los delitos de olvido son de carácter culposo y se sancionan como culposos, bajo las reglas establecidas en el artículo 83 del Código Penal para el Estado de Puebla. El listado que compone los elementos de la acción varía dependiendo cada autor que se pronuncie al respecto. Por ello tenemos que para Cuello Calón, los elementos que componen al delito son el acto de voluntad y una actividad corporal, mientras que para Luis Jiménez de Azúa es la manifestación de voluntad, el resultado y la relación de causalidad. Existen varios criterios con respecto a si la relación de causalidad y el resultado deben ser o no consideradas dentro de la acción. La razón de esta dualidad, de esta divergencia, radica exclusivamente en el uso de una terminología variada. Si al elemento objetivo se le denomina acción, evidentemente en ella se incluye tanto el resultado como el nexo causal. Dada la amplitud otorgada a dicho término, lo mismo cabe decir respecto a otros, tales como acto, conducta y hecho. Como en la acción, en la omisión existía una manifestación de voluntad que se traduce en un no actuar. Los elementos de la omisión son la voluntad y la inactividad. La voluntad se encamina a no efectuar la acción ordenada por el derecho. La inactividad está íntimamente ligada al otro elemento, al psicológico, habida cuenta de que el sujeto se abstiene de actuar
al acto a cuya realización estaba obligado. Cualquiera que sea el resultado de la omisión, debe constituir una figura de delito prevista en la ley. Siempre hay un resultado jurídico. En la comisión por omisión hay además uno material. Entre la conducta y el resultado ha de existir una relación causal, es decir, el resultado debe de tener como causa un hacer del agente, una conducta positiva. Para ello, solo tiene sentido estudiar la relación de causalidad en los delitos en los cuales el tipo exige una mutación en el mundo externo, es decir, en aquellos casos en los que Porte Petit denomina no conducta sino hecho. De ahí que para estudiar a este autor, la causalidad se manifiesta de la siguiente manera: actividad humana, nexo causal y resultado. A este punto nuestro autor agrega el nexo psicológico y naturalístico. De esta manera es importante determinar qué actividades humanas deben ser consideradas como causas del resultado, y de esa manera es que surgen dos corrientes, generalizadora e individualizadora. Generalizadora: todas las condiciones productoras del resultado se deben considerar como causa del mismo. Para entender con más precisión este concepto se generó la teoría de la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non, teoría de von Bury. Individualizadora: respecto a esta corriente existen diversas directrices. La primera de ellas es la teoría de la última condición, de la causa próxima o de la causa inmediata, de autoría de Ortmann. La segunda teoría se llama teoría de la condición más eficaz, de Brickmeyer. Después tenemos la teoría de la adecuación o de la causalidad adecuada. Y por último tenemos la teoría de la imputación objetiva. Es importante hacer notar que en los delitos de simple omisión no emerge resultado material alguno. En ellos no es dable ocuparse de la relación causal, únicamente en los delitos de comisión por omisión, porque producen un cambio en el mundo exterior, además del resultado jurídico. Para Sebastián Soler, la mera abstención causal se transforma en omisión causal y punible, cuando el acto que hubiera evitado el resultado era jurídicamente exigible. Ese deber de obrar subsiste en tres casos diferentes: cuando emana de un precepto jurídico específico, nexo normativo, si existe una obligación especialmente contraída a ese fin, y cuando un acto precedente impone esa obligación. Ignacio Villalobos estima que el no hacer es precisamente la causa del resultado en el sentido valorativo del derecho. Para Edmundo Mesger, la cuestión se resuelve si, in mente, imaginamos ejecutado el acto omitido. Si subsiste el resultado, la abstención no será su causa. Solo adquirirá tal carácter si en nuestra imaginación la supuesta realización del acto desaparece el resultado. Cuando el resultado y la conducta se realizan en el mismo lugar, no representa un problema, ya que el tiempo es inmediato. El problema surge en los delitos a distancia, lo que genera discusión acerca de cuál disposición habrá de aplicarse: la del lugar donde se inició el delito o donde generó el resultado, la vigente en el momento en que comenzó o cuando terminó de consumarse. Para solucionar estos problemas han creado diversas teorías. Cuello Calón señala tres, a saber tenemos la teoría de la actividad, según la cual el delito se comete en el lugar y al tiempo de la acción o de la omisión. La teoría del resultado: de acuerdo con ella, el delito se realiza en el lugar y al tiempo de producción del resultado. Y por último tenemos la teoría del conjunto o de la ubicuidad, para la cual el delito se comete tanto en el lugar y al tiempo de realización de la conducta, como en dónde y cuándo se produce el resultado. También tenemos las siguientes teorías. Teoría de la intención: el delito debe tenerse por realizado en el tiempo y lugar en donde subjetivamente el agente lo ubica. Teoría de la actividad preponderante: el acto de mayor trascendencia dentro de la actividad es el medio de determinar el lugar y tiempo de ejecución del delito. Para nuestra legislación, de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal del Estado, aplica la teoría de la ubicuidad. En algunas circunstancias surge el aspecto negativo de la conducta, o sea, la ausencia de conducta, con lo cual no se integra el delito. En otras palabras, es el impedimento de la formación de la figura delictiva, en atención a que esa conducta debe ser voluntaria. Por lo tanto, habrá ausencia de conducta en los siguientes casos. Vis absoluta: consiste en que una fuerza humana exterior e irresistible se ejerce contra la voluntad de alguien,
que en apariencia comete la conducta delictiva. Matar por vis absoluta coloca al supuesto sujeto activo en posición de un mero instrumento, del cual se vale el auténtico sujeto activo y por ello no tiene responsabilidad alguna. Vis mayor es la fuerza mayor que, a diferencia de la vis absoluta, proviene de la naturaleza. Cuando un sujeto comete un delito a causa de una fuerza mayor, existe el aspecto negativo de la conducta, o sea, hay ausencia de conducta, pues no existe voluntad por parte del supuesto agente, ni conducta, propiamente dicho, de ahí que la ley penal no le considere responsable. Actos reflejos. Los actos reflejos son aquellos que obedecen a excitaciones no percibidas por la conciencia por transmisión nerviosa a un centro y de este a un nervio periférico. Como el sujeto está impedido para controlarlos, se considera que no existe la conducta responsable y voluntaria. En caso de poder controlarlos a voluntad, habrá delito. Sueño y sonambulismo. Dado el estado de inconsciencia temporal en que se encuentra la persona durante el sueño y el sonambulismo, algunos penalistas consideran que existirá ausencia de conducta cuando se realice una conducta típica. Para otros, se trataría del aspecto negativo de la imputabilidad. Hipnosis. Esta forma de inconsciencia temporal también se considera un modo de incurrir en ausencia de conducta, si en estado hipnótico se cometiere un delito. El Código Penal para el Estado de Puebla, en su artículo 26, fracción primera, establece como solución del delito que el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.